Aclaración. Los personajes, música e imágenes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia. En una cocina podemos ver a alguien tomando una bebida. Era la mismísima bufona, del grupo de bufones enmascarados. Las palabras pueden doler, pero dudo que le haya afectado así de verdad. Lo pensaba Sparkle al recordar la conversación con Shikoku y su expresión que puso. Después de todo era una expresión falsa, ella misma sabía que no le afectaría esas palabras. Veamos cómo aprovechas esa información. Lo decía mientras movía la bebida, para después ver su máscara y dar una pequeña sonrisa y agarrarlo. En el comedor con los cuerpo especial antidemonios. En simples palabras, comandantes son Shoukis que buscan nuestra destrucción. Asimismo son contranaturales, por lo que se les puede ver. ¿Qué problema? Ya sabemos su plan, lo malo no podemos hacer nada. Tanto nuestros poderes y los de ellos fueron anulados por Stella. Le habría gustado ver su expresión tras esa conversación con esa bufona, por lo que nos dijiste, Bell. Lo decía mientras miraba a la mencionada, que se alteró un poco por las miradas y solo asintió. Entonces va tras Stella-san. Según lo que escucho, Bell-san. Se decía a sí mismo mientras no miraba a la comandante en la cara, dicho anteriormente por Kyouka. Así parece ser, Yuki. Entonces, ¿qué hacemos? Solo nos queda observar por el momento, mientras aprendemos lo que vemos. Tal vez les sirva a ustedes. Lo decía Ryu, haciendo que las chicas asintieran. Ahora me parece que es hora. Al parecer que sí, vámonos. Lo decía Aoba mientras se levantaba de la silla, y por eso todos voltearon y vieron que la bufona se iba a la sala de cine. Y solo les quedó asentir para irse también. Mientras Yuki iba tras su hermana, por orden de ella, al final Kyouka no vio nada malo en eso. En la sala de cine con los dioses del trueno. Entonces, Shikokune, ¿no estás molesta de verdad? En realidad no. Lo hice porque alguien escuchaba escondida. Una rata. Exclamó Raiden, sin interés alguno. Pero dijiste tus planes. ¿No es una desventaja? Tal vez, pero conseguí información de esa bufona. Lo decía mientras tenía su misma sonrisa de siempre. Naruhime no estaba segura del todo, después de todo el plan que seguían era sugerencia de la misma Shikoku, lo hacían a espaldas de su madre, sabían qué pasa cuando hacen algo sin su permiso. Los tres no les convencía el plan de Shikoku, en cambio Kusetsu hacía lo que decía Shikoku que era un problema. Parece que ya llegaron. Lo decía Raiden sin mirar al escuadrón, sus compañeras solo asintieron, mientras veía cómo se sentaban y hablan entre ellos. Qué molestia siento algunas de sus asquerosas miradas hacia mí. No eres la única. Con el cuerpo especial antidemonios. Y bien. ¿Y esa persona que dijo que la vigilante ocuparía un día su lugar no llegó aún? ¿Acaso no vendrá? Tengamos paciencia. Y lo dicho por Fubuki, solo les quedó hacer caso. 3, 2, 1. Contaba Sparkle para ver que una persona salía de un portal con una mochila, lo que les impresionó a los presentes no es su presencia sino, que estaba en llamas y caminaba con normalidad. Llegué por fin, no vuelvo a estar en ese sitio en un tiempo. Lo decía un chico pelimarrón, con una chaqueta en llamas. ¿Cómo no se hace cenizas? Disculpa. ¿Quién es usted y por qué está en llama pero? ¿Cómo no le duele? No debería de apagar eso. El mencionado solo vio a los presentes, para que un viento de repente aparezca fuerte pero suave, haciendo que las llamas que lo cubría se apaguen. Un gusto, me llamó Lalo y soy un viajero, Stella me pidió que la cubra y como no tenía nada que hacer aquí estoy. Lo expresa con tranquilidad para sentarse y dejar a un lado su mochila, y los presentes solo estuvieron en silencio no por la presentación sino por el viento repentino. Shikokune, ¿de dónde salió ese viento? Fue increíble. Ni idea, posiblemente se deba a él. Lo apuntaba Shikoku a Lalo. ¿Qué fue eso? Era fuerte y a la vez suave. Así que tienen el control completo de esta sala de cine, vaya. Con eso indica que solo podemos hacer lo que piden por el momento. La comandante tranquila solo asintió, era molesto tener que hacer eso, pero no le queda de otra. Lalo, ¿verdad? Entonces eres esa persona que menciono.
Así es, vengo a cubrirla con esta enmascarada, lo que verán hoy. Entiendo. Me preguntó qué veremos hoy. La verdad a mí también me causa intriga. Ya mucha charla sí. Solo vean la pantalla. Lo decía Sparkle para que Lalo quite una tablet de su mochila para que se encienda la pantalla, haciendo que miren todos. Dentro de la pantalla. Há 8 anos atrás uma aranha me picou e poderes surreais meu corpo se transformou. Finalmente prendemos rei do crime. Mês pra sentir a minha falta. Foi o que ele disse. Verdade. Homens capazes de se autodestruir pela cidade. Eu já entendi o seu recado. Vou acabar com esse bafo do diabo. Poderes grandes, responsabilidade. O meu tio me ensinou antes de partir. Trabalhando com octaves pra melhorar o mundo para todos, nós não vamos desistir. Depois que o rei do crime foi preso, a ordem só se perdeu. Os demônios queriam a vida de Osborne acabar. Quem tem que resolver isso sou eu. Mary Jane, vamos descobrir o que querem o matar. Octavius, eu trabalho para aquele super-herói que vê toda a semana. Ele me ajudou a melhorar a minha roupa. Novo traje, o mesmo aranha. Fuera de la pantalla. Una araña le picó. Pero eso no le debió de dar cáncer. Cuando le picó debió de ser. Pero aquí dice hace 8 años. Además de darle poderes. Entonces Yuki abrió los ojos de la impresión y mencionó. Es un superhéroe. Lo exclamó con entusiasmo. Un héroe. De todo lo que pudieron mostrarnos, esto no me lo esperaba. ¿Nos podrías explicar eso? ¿Y cómo no murió por esa picadura y dónde fue exactamente? Preguntaba Fubuki, esperando la respuesta a sus dudas. Entonces uno habló. Yo iré primero. La picadura fue durante una excursión que fue justo a su clase, a Oscorp, una empresa científica. Mientras iba tomando fotos no se percató que una araña que se escapó de su sitio, SW, bajó a su mano y lo picó. Lo iba diciendo Lalo a los mencionados que tuvieron algunas dudas. Con que fue cuando era un estudiante. Pero eso no explica sobre la araña. Al menos que no sea una araña convencional, dijeron una empresa científica, eso quiere decir que esa araña era un experimento. Lo terminó de decir Kyouka, haciendo que algunas se miren entre sí, mientras Yuno se estremeció al escuchar la palabra experimento. ¿Estás bien, Yuno? Ah. Sí, estoy bien, no te preocupes. Y por esa respuesta Oba asintió, ya que sabía por qué se puso así. ¿Y bien lo dirán? La araña, como algunos se debieron de dar cuenta, fue modificada genéticamente. Gracias a eso las habilidades de él aumentó, como la fuerza, velocidad y reflejos, etc. Lo decía Sparkle tranquila. Vaya, le aumentó todas sus capacidades, pero me preguntó hasta qué punto. Ya me dio mucha curiosidad, Shikokune. No lo veo lo impresionante. ¿Y por qué usa un traje? Lo decía Nei, haciendo que les dé curiosidad. Debo de suponer por los peligros de sus enemigos, ¿no? Así es. Por eso usa una máscara para ocultar su identidad. Entonces, si fue mordido hace 8 años, ¿cuántos tenía en ese tiempo? Fue a los 15 años, actualmente tiene 23 años. Y por esa respuesta, les sorprendió, pues la persona que están viendo, desde ese suceso sigue siendo un héroe, y les llegó una pregunta: ¿qué peligros tuvo que aguantar? Eso es impresionante. No debió de ser un camino fácil. ¿Por qué lo dices, maestra? Bueno, recibió sus poderes a los 15 años, no sabemos si tuvo un mentor o lo tuvo que aprender a manejarse solo en ese hábito. Eso. La maestra tiene razón. Y solo miraron a la pantalla, aún teniendo algunas dudas. Rey del crimen. Por las palabras del, debe ser una persona problemática. Además de ser un mafioso. ¿Pero a qué se refiere finalmente? ¿Acaso nunca lo pudieron atrapar? Por el título intuyo que es una persona con mucho poder en el bajo mundo del crimen. Teniendo a muchos policías comprados, ¿no? Lo decía Mira, esperando una respuesta dicho desde su punto.
Le atinaron. Wilson Fisk alias Kingpin es un notorio jefe criminal con un extenso imperio criminal, cuya influencia está en toda la ciudad de Nueva York, es profunda. Y además la empresa de Fisk Construction y su casa de subastas de arte son prominentes en la ciudad y se utilizan para el lavado de dinero para su imperio, etc. Y por la información dado por Lalo entendieron la influencia que tenía. Eso explica por qué dijo finalmente. Además que es Nueva York, por eso se me hacía extraño todo. Ese lugar no es para nada pequeño. Debió de recibir también ayuda, no creo que él pueda solo, hablando en general que solo es un héroe. Así es con la cooperación de una oficial llamada Yuriko Watanabe. Es un nombre japonés, es sorprendente. ¿Qué se refiere con eso? ¿Qué pasa cuando un jefe criminal deja un puesto vacío? Y por esa incógnita dada por Lalo, pensaron un poco hasta que alguien habló. Alguien tomará su lugar. Queriendo el poder, típico de ellos. Lo decía Naruhime y lo último lo susurró para sí misma. Aún no veo nada impresionante. Vamos, no seas amargado, Raiden, recién empieza esto. Claro, si no hay nadie ahí se armará un conflicto de poder. Esperemos que lo puedas solucionar, ¿eh? Es Spider-Man. Y por eso las chicas se quedaron en blanco. Claro, es un hombre con poderes de araña, es simple pero efectivo. Lo decía haciendo que su hermana le salió una gota de sudor por eso. Spider-Man, suena increíble. Jeje, era de esperarse de ti, Sonei. Y ya empezó, eso demuestra que se pueden autodestruir por poder. Lo que sea, veamos cómo este humano lo resuelve y cae en el intento. Lo decía Fukuma mientras Shikoku miraba la pantalla con bastante atención todo. Y por cierto, ¿cómo se llama en realidad Spider-Man? Lo dirán más adelante. Entiendo. Aliento del diablo. Eso no suena alentador. Lo decía la rubia seria, ese nombre le dio una mala sensación. Grandes poderes, grandes responsabilidades. ¿Qué clase de lógica es eso? Para mí es una gran frase, sea quien lo haya dicho es un sabio. Dijo Ryu con una sonrisa, reenvió eso sin aún entender esa frase, pues no tenía lógica en su punto de vista. Y solo vio la pantalla. Y cuando escucharon quién fue que le enseñó esa frase y que lastimosamente murió. A algunos les dio un nudo en la garganta. Eso, debió de sentirse feo. Pobre. ¿Nos pueden decir cómo murió? Claro, si se puede saber. Lo decía Coco rápidamente, para no sonar grosero su pregunta. Con certeza no lo sé. Les diré algo y saben que existe el multiverso, ¿no? Así es, la prueba es lo que estamos viendo. ¿Pero a qué viene esa pregunta, viajero? Lo decía Raiden sin entender lo que decía Lalo. Bien, en este universo dentro hay otro multiverso, a lo que quiero llegar es que en cada dimensión o versión de Spider-Man su tío Ben Parker, así se llama, muere ya sea en sus brazos o al llegar tarde. Y por eso hubo un gran silencio, están procesando lo que acaba de decir Lalo. Espera, me están diciendo que en ese universo dentro hay multiverso de Spider-Mans. Mi cerebro acaba de explotar. Así es, lo que dijo él es la verdad. Un tipo de universo dentro de otro, vaya. No entendí casi nada, Shikoku-ne. Después te lo explico. La mencionada solo asintió. Entonces su tío está condenado a morir, sin importar que, eso es cruel. Y lo dicho por Yuki, se dieron cuenta de eso, pues tiene razón, que un ser querido esté condenado a morir sin que puedas hacer nada era frustrante. Siento bastante pena por ese chico. Madre. Lo decía Amari mientras miraba a la mencionada, pues lo decía con bastante seriedad y sin mentiras, aún le cuesta creer ver así a su madre. Ahora entiendo por qué le dijo esa frase. Para que use su don con responsabilidad. Así es, maestra. Doctor Octavius. Con que así se ve sin el traje nada mal. Ignorando eso, ¿quién es exactamente él? Como escucharon, el Doctor Octavius es un reconocido científico y mentor del mismo. Así que su mentor, al parecer lo admira mucho. ¿Y cómo se llama él? Su nombre detrás del héroe es Peter Parker. Con que Parker-san, no solo parece ser un héroe sino también alguien brillante. Entonces Yuki se detuvo y dijo. ¿Qué hay de sus habilidades como Spider-Man? Y por esa pregunta todos miraron a los anfitriones. Ya deben de saber que le aumento muchas capacidades, al tema.
Se puede pegar a cualquier superficie, tiene un sexto sentido llamado sentido arácnido, que le avise del peligro esquivando incluso balas. Y por las habilidades de Peter les sorprendió y bastante. Vaya, eso es increíble, además de que tiene ya experiencia de sobra. Vaya, pero ¿qué y cómo se balanceaba por ahí? ¿Acaso no tiene lo que hacen las arañas normales que pueden lanzar telarañas? Ahora que lo dices, comandante. No tiene dicha capacidad, así que tuvo que construir algo llamado lanzatelarañas. Entiendo. Si pudo hacer eso es bastante listo. Entonces es una persona con más cerebro que tú, Aobane. Oye. Lo expresa indignada de dicha acusación, las dos incluidos su hermano se rieron de eso. Así que quieren mejorar el mundo, es un objetivo noble. Esperemos que sigan así. Así que era cierto, otro grupo quiere el poder que se dejó en el bajo mundo. Eso es un poco problemático si es así. Osborn. Demonios. ¿Nos podrías explicar un poco? Primero sobre el grupo llamado los demonios, quieren tomar los lugares que Kingpin dejó. Veamos si lo consiguen sin que esa araña los frene de camino. Solo nos quedará ver para comprobar eso. ¿Y por qué quieren la vida de ese humano? Al menos que haya hecho algo para que lo busquen. Norman Osborn es el dueño de Oscorp Industria, además de ser el presidente del país. Me huele a gato encerrado aquí. Algo falta acá. No solo es el dueño de esa empresa donde Peter obtuvo sus poderes. Lo decía Kyoka, teniendo un mal presentimiento. Mer y Hane. Parece muy cercana a Parkerson. Es su exnovia, pero se tuvieron que separar por la vida de Peter como Spider-Man. Bucky solo se quedó pensando. Y le llegó una duda, antes quería ser héroe, pero cambió de objetivo y pensamiento y era salvar y proteger a su hermana, pero volvió a cambiar después de todo, ella está acá con él. Y algunas capitanas abogaron por su hermana, que no le pasaría nada como a sus compañeras y su objetivo principal regresóse a ser un héroe, pero... Y solo miró la pantalla. Espero que puedan regresar, es una bonita pareja. Espera. Lo decía Mira alterada para ver cómo Octavius entró al despacho de Peter con el traje alado. Y pensaron lo peor. Pero al ver la excusa de Peter y más como Otto se creyó eso, les salió una gota de sudor. Hasta el más inteligente es despistado. Pero por lo menos salió bien todo. Un nuevo traje. Es muy bonito. Ese Octavio sabe hacer las cosas bastante bien. Lo decía Bárbara admitiendo las mejoras que puso Otto en el traje de Spider-Man y solo miraron la pantalla. Dentro de la pantalla. Me ajudando a crescer. Escolhas difíceis virão, mas eu posso salvar você. Por cima dos prédios eu vou, pensando em como o tempo passou. O mais forte entre os homens sempre vai fazer o bem, mesmo que ele perca alguém. Mas de mim eu sei que é você que comanda. Acabou na teia, vai pagar pelos crimes pela cidade inteira. A próxima estação pra você é a cadeia. Doutor, pare de usar a criação que você fez. É elas que estão controlando você. Confie em mim, podemos consertar. Eu não vou deixar você morrer. Rebelião, abutre, escorpião, Electro-Rino e Martin Lee. Eu estou no chão, surge outro vilão. Doutor Octavius, por que está aqui? Espalhou a doença por todo lado. Você vai me entregar a cura. Não fui derrotado, Norman sequestrado. A cidade está uma bagunça. Também infectada. Eu não vou te deixar morrer. Eu ajudei o Octavius a fazer os braços, então eu ainda sei como vencer. Fuera de la pantalla. La verdad nunca pensé ver a un héroe. Normalmente se decía que había en los cómics. Pero eso cambió con la aparición de los duraznos. Eso trajo un gran cambio a Obane.
Lo decía Coco mientras se cruzaba los brazos. Al principio le daba un poco igual eso, pero después de que vieron el primer mundo donde los hombres tienen poderes como las mujeres, le entró una gran duda: ¿hay igualdad? La verdad, que usa bien sus poderes incluso para esquivar en movimiento, pero ¿por qué lo hace? ¿Qué le impulsa a usar sus poderes por los demás? Se preguntaba lo último Rem, sin entender del todo ese pensamiento de Peter. Siempre hacer el bien, sin que los demás te lo tengan que decir. Veo que vas aprendiendo, Tatara. Sí, maestra. Por lo que estoy viendo, Parker usa sus poderes por los demás para hacer un bien o dañar. Aunque no sé con certeza cómo lo usó al principio. Pero no lo voy a juzgar. Ryu solo le dio unas palmadas en la cabeza a su discípula, que se reía de alegría. Siempre salvar a todos, pero ese último que vi, será mi imaginación, no lo creo. Lo decía Kyoka para negar con su cabeza y mirar a la pantalla. ¿Y este? Un enemigo de Parker-san. Pero llamó Martin Lee, eso quiere decir que lo conoce. Además, al parecer es quien comanda esos llamados demonios. Eso quiere decir que va tras ese llamado Norman. ¿Se deberá cómo está? Lo decía Shikoku, haciendo que capte el interés de todos por su respuesta como pregunta. Él es Mr. Negative, sufre de doble personalidad, una es él y otra Martin Lee, quien es un dueño de un lugar llamado Festín, quien ayuda a los más necesitados, y claro, la tía de Peter llamada May Parker trabaja ahí. Lo iba diciendo Lalo, haciendo que presten bastante atención. Interesante. Un humano con doble personalidad, es la primera vez que veo eso. Entonces es como una moneda, pero ¿por qué su otra personalidad busca venganza? Debió de pasarle algo con ese llamado Norman Shikokune. Y bien, la razón por qué Mr. Negative va tras Norman, es que cuando era niño tenía una enfermedad, y sus padres desesperados buscaron a Norman, que les ofreció la cura. Pero había una segunda intención tras eso. Volviendo al tema, el experimento salió mal y Dida, matando a los padres de Martin en el proceso. Lo decía la bufona con una sonrisa mientras movía su dedo de un lado tras otro. Ese miserable, ¿cómo le puede hacer eso a un niño? Ahora se entiende su motivo. Ciertamente es una pena, pero eso no justifica del todo lo que está haciendo. Kyojin tiene razón. Presiento que ese Norman es un caos. Lo expresa Shikoku mientras se reía entre dientes. ¿Eso era un chiste? Es bastante malo. A mí me pareció gracioso el chiste que dijo Parker. Le da un momento un poco cómico. Y ahí va otro, la segunda victoria para Spider-Man. Lo decía Suruga alzando los brazos, aunque ciertamente no están acostumbradas a ver hombres con poderes. Al principio era así, pero poco a poco les parece un poco normal. ¿Esos son brazos? Más bien como tentáculos de pulpos. Parece más debilitado Shikokune. ¿O veo mal? No estabas viendo mal, además, esas cosas lo están controlando a él. ¿Qué pasó para que esté así? Es un cambio de actitud muy grande. Eso se debe a que Norman le quitó sus proyectos, dejándole sin trabajo, además de que tiene una enfermedad. Se trata de un trastorno neurológico de rápida degeneración que parece centrarse en las funciones motoras en lugar de la conciencia cognitiva. O, para decirlo sin rodeos, se está convirtiendo lentamente en un prisionero de su propio cuerpo. Pobre, pero confíe en Parker, señor Otto. Como dijo él, habrá una cura. Esperemos que no pase a mayores. Con que va perdiendo la capacidad de controlar su cuerpo. Ese Norman no para de hacer daño. ¿Cuánto daño ha hecho en realidad él? De lo que no sabemos. Buena pregunta, capitana. De seguro al tener bastante influencia lo oculta. Entonces se alteraron a ver cómo villanos se escaparon. Lo peor es que Spider-Man no podía al ser 5 contra 1. Alto, alto, ¿cómo pasó esto? Uno ya conocemos, pero lo demás no. Ahora, ¿cómo lidiarás con eso, héroe? Comandante. Lo decía Kyoka suspirando. Pero antes que digan algo, vieron a alguien. No pensaron que estaría el Dr. Octavius. ¿Pero qué? Que no confía en Parker. Lo decía Yuki apretando sus puños, pues no pensó que alguien con un buen corazón y objetivos cambiara a ese bando. Pero alguien le puso una mano en su hombro y detuvo su agarre. Hermanito. Detente, te lastimas.
Ah, sí, lo lamento. Deben ser sus enemigos. Aunque él. Es una lástima el camino que tomó. Iré rápido con sus villanos. El primero es electo, su nombre es Maxwell Dillon, soñaba con ser ingeniero eléctrico. Pero cuando un rayo lo alcanza, obtiene el poder de generar y controlar la electricidad. Qué irónico cómo tuvo sus poderes ese humano. Aunque lo peligroso sería que si es así va a la velocidad de la luz, ¿no? Suena interesante pelear con el G. Eso quiere decir que ese héroe lo esquiva a esa velocidad. Y lo dicho por Shikoku, muchos se callaron, abrieron los ojos. Increíble, es lo único que puedo decir. El siguiente es Alexei Sitsevich, también conocido por su alias Rhino, se sometió a un experimento que le dio mejor fuerza y velocidad, pero claro no es listo del todo. Y el otro es Scorpio Ramak Gargan, era un investigador privado que se convirtió en el escorpión con la ayuda financiera de alguien. Espera mucha información de repente. Lo dijo muy rápido. Así que uno es un ruso tal vez en búsqueda del sueño americano, y al ver que no lo encontró buscó esa alternativa. Y el otro era un investigador. ¿Y ese con alas? Él es conocido como el buitre o Adrián Thomas. El Dr. Octavius le salvaría la vida de Adrián y liberarlo de la prisión de The Raft, a cambio de ayudar a arreglar una venganza contra un ícono de la ciudad. Ocean Norman, así formando el grupo de los 6 siniestros. Lo explicaba Lalo y solo hubo un silencio un momento. Estos humanos sí que saben entretener. Veamos cómo esa araña se las arregla. Yo digo que pierdas son 6 contra 1. ¿Qué tal si vemos y cómo es el resultado? Esto es malo, la situación es muy crítica. Solo esperemos que Spider-Man lo pueda solucionar. Es frustrante, ¿no, Kyuchi, no? Tú lo has dicho. Mientras personas no salgan lastimadas, es un poco de alivio. Yo confío en Parker que podrá. Ney. Tú lo has dicho. Es sujeto que está haciendo. Como que liberó una enfermedad. Perdió completamente la cabeza. Esto no debería de terminar así. ¿Acaso es ese llamado aliento del diablo que mencionó con anterioridad? Aliento del diablo, algo me dice que ese Norman estuvo involucrado. Como siempre, el aliento del diablo fue creado por Norman y Otto, con el fin de que sea una cura para el cáncer. Ahora es un virus mortal que ataca incorrectamente el sistema inmunológico del paciente, lo que desencadena una inmunodeficiencia rápida y, finalmente, la muerte si no se trata. Lo decía Sparkle con bastante tranquilidad. Oh, de una supuesta cura a un virus mortal. ¿Cómo lo puede decir con tanta tranquilidad? No le hagas caso, al parecer esa bufón es así. ¡Qué lío! Y él lo libero por toda la ciudad, si no nos lleva la cura a tiempo será fatal. Eso está mal, como alguien que tenía buenas intenciones haga una atrocidad solo por venganza. Las personas a veces cambian Tatara, pocos mantienen su camino. Maestra. Perdió, y secuestró al que buscaba. Lo decía incrédula. Sentada en su asiento. Su tía. Esta. Esto solo empeora. Es como si la desgracia lo persiguiera solo por hacer el bien. Vamos, Parker, no te rindas, yo confío en ti. Toda la ciudad confía en ti, Spider-Man. Lo decía Tatara para alentar a Peter. Aunque sabían que no lo escuchaba. Lo harían igual. ¡Cuánto escándalo! Así que construyó un traje con los materiales de lo que están hechos los brazos de Otto. Eso es muy eficaz, anularía muchas cosas. En eso tienes razón, comandante, solo esperemos que salga victorioso. Lo decía, mira atenta a la pantalla como todos, pues están a punto de presenciar el final del combate. Dentro de la pantalla. Entre os homens sempre vai fazer o bem, mesmo que ele perca alguém. Oh, 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 oh.
está morrendo. Tire a máscara, ela está dizendo: eu não sei o que fazer, te amei. Ela responde que eu sei. A população precisa do soro pra viver. Escolhas difíceis virão. Ei, não posso salvar você. Fuera de la pantalla. Este joven es increíble, su espíritu y voluntad son como un hierro difícil de romper. En eso tienes razón, maestra, es muy impresionante. Tomar decisiones difíciles, no creo que. Esto implica ser un héroe. Se decía a sí mismo Yuki claramente porque veía había muchos obstáculos. Aunque Peter se cae, se vuelve a levantar. Él dudo si podría hacer eso. Hermanito. Aoba, creo que es mejor dejarlo pensar un poco. Aoba solo volteó a ver a Coco, para después mirar a su hermano y solo asintió. Ben Parker. Así se llama su tío, ¿no? Así es, lo curioso es que sus tíos son su única familia que le queda ya que sus padres murieron cuando era niño. Y esa revelación dada por Sparkle les tomó por sorpresa. Ya bueno, ahora nos dices eso. Esto es preocupante. Confío que ganará. Estás muy confiada, ¿no? Así es. Lo decía sin retroceder a sus palabras. Bárbara solo la miró por unos minutos y solo miró a la pantalla sin decir nada. Esa última frase. Así que ese puede ser el resultado, irónico. Ganó. Pero no disfruta de esa victoria, es muy amargo para él. Si tenemos en cuenta que era su mentor y alguien que lo admiraba, es normal. Es lo más justo por lo que ha hecho. Está molesto y decepcionado. Lo decía Yuki a ver lo que decía Peter al Dr. Octavius, y como quería cambiar el mundo a su lado, pero no así. Al final ganó este humano. Por lo menos fue entretenido los combates. ¿Y qué pasó con los demás? Perdieron, quiero suponer. Así es, uno por uno iban cayendo nuevamente. Entiendo. Me preguntó cómo derrotó a ese humano hecho de electricidad. Lo decía Naruhime para sí misma, teniendo curiosidad de ese combate. A pesar que tuvo muchas cosas en su contra, supo cómo manejarlo y no caer. Los sentimientos humanos son peligrosos. Solo tengo que saber cómo romperlo. Shikoku-ne, ¿dijiste algo? No es nada, Kusetsu, solo lo decía para mí misma. La mencionada solo asintió curiosa de lo dicho por Shikoku. Hasta que vieron cómo Peter llegó donde su tía. Su tía. Se está muriendo. Lo decía Aoba. No podía decir otra cosa, algo la ahogaba, ver eso la hizo temblar un poco. Y Yuki cuando vio eso le puso su mano en su hombro así como ella lo hizo con anterioridad. Hermanito. ¿Quiere ver a sus sobrinos o quiere decir que siempre supo quién estuvo detrás de esa máscara? Y al escuchar las palabras de Mai, de que estaba orgullosa en que se convirtió Peter y que su tío también lo estará, algunas chicas, les llegó al corazón mientras miraban otro lado, eran palabras muy bonitas. Pero que llegan al corazón. Es una mujer muy fuerte. Lo decía Ryu, con mucho respeto y con una sonrisa. Aguantar hasta ahí y más, criar a un joven y más cuando tu esposo y compañero ya no estaba. Ella seguía firme. Tatara solo se limpió las lágrimas. Y sobre todo alguien con una voluntad fuerte, ahora entiendo por qué Parker tiene esa voluntad. Y unos ideales y éticos hermosos. Lo terminó de decir Yuno haciendo que Kokomi asintiera. ¿Cuándo terminará esto? Lo decía Raiden bostezando haciendo que reciba miradas fulminantes. Y incluso por un momento sintió un escalofrío y era porque venía de Ren Yamashiro. La verdad me causa intriga. Y eso sería... ¿Qué decisión tomará la de salvar a su tía? Dejando que muchos mueran o salvar a esas personas. Si hace eso morirá esa mujer y dudo de bastante, así que salvará a su tía. Jeje, es divertido, ¿no? Kusetsu solo estaba pensando y solo alzó los hombros dándole igual. Esas cosas. No vale la pena escuchar sus opiniones. La comandante tiene razón, no esperemos de ellos compasión. Pero... ¿qué decisión tomará Parker-san?
Por la pregunta de Belle, les dio miedo, angustia, preocupación de la decisión de Peter. A ver cómo de acercó la cura a punto de tomar su decisión. Lalo solo se levantó para estirarse, ya que estaba a punto de terminar así, por lo que vino. Sparkle solo tiró una moneda y dio una sonrisa. Espera, ¿acaso ese humano? Lo decía bastante incrédulo. Oye, ¿es en serio lo hizo? Eso no me lo esperaba para nada. ¿Con que esa fue tu decisión, Peter Parker? Interesante. Si esos humanos recibieron dicha cura, eso quiere decir que... Una decisión difícil, joven, pero, tanto tú como ella sabían que era lo correcto. Eres un buen muchacho. Lo decía Ryu, guardando sus respetos a sus ojos, una guerrera, y el nombre era May Parker, así como el sobrino llamado Peter Parker. Salvó a la población. A un costo muy grande. Eso. Esto es el camino del héroe, salvar y perder, es difícil, como lo afrontas tú, Parker-san. Lo decía al ver cómo Peter se desplomaba y se lamentaba en llanto la pérdida de su tía, su única familiar. Salvó vida pero perdió otra. Tienes mis pésames y respeto, Peter Parker. Es... bueno, un buen chico. Parker-san. Este resultado no me agradó. Pero antes que alguien diga algo más, Lalo se levantó y se puso su mochila y empezó a caminar. Este es el camino del héroe Yuki Wakura. Te diré algo: cuando Spider-Man gana, Peter Parker pierde. ¿Quieres este camino? ¿Estás dispuesto a tomarlo? Lo decía el pelimarrón estando enfrente de todos. Yuki solo alza su mirada poco a poco. Bueno. ¿Sabes por qué lo hace? Vaya, te diste cuenta. Comandante. Lalo solo dio una pequeña risa y habló. ¿Creen que lo hace por gloria? ¿Se aprovecha de los demás, que lo alaben? No. ¿Por qué crees que lo hace, Yuki? Le preguntaba al mencionado, haciendo que todos lo vean. Él solo pensó sus palabras. Vio a Peter, sus acciones, su forma de ser y sobre todo su decisión final. Lo hace porque es simplemente lo correcto. Sin buscar nada a cambio, sin buscar absolución. Lo exclamaba, con un tono muy seguro, haciendo que sus conocidas se impresionen por su convicción, pero su hermana dio una sonrisa. Ese es mi hermanito. Lo que realmente define a Spider-Man no son sus poderes, sino su capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar las veces que caiga. Es el héroe que no escapa de los problemas, sino que da un salto de fe. Ustedes, por lo que me dijo Estelle, han dejado de segundo plano o a un lado a los hombres desde la aparición de sus poderes, lo ven como objetos, cuando no es así y ellos, también sufren, no son las únicas. El mundo no gira a su alrededores. Lo decía Lalo para abrir un portal e irse. Solo hubo un gran silencio por un largo momento. Yuki solo vio su mano y apretó tomando una decisión, mientras las chicas les llegó las palabras de Lalo. Era cierto, después de todo las mujeres dominan ese mundo, y ahí está la pregunta: ¿hay igualdad? Haré mi mayor esfuerzo, Parker-san. Hermanito. Lo decía Aoba para sentarse. No sabía cuánto había pasado desde las palabras de Lalo. Hacer lo correcto porque simplemente es lo correcto, aún no lo entiendo del todo. Lo decía Ren mientras apretaba fuerte los portabrazos, haciendo que se vaya rompiendo. Esto. Él tiene razón. Concuerdo con Kyoka. ¿Quién lo diría? Un hombre, no, ese viajero nos dejó así. Incluso la comandante está bastante pensativa. Maestra, yo quiero ser fuerte como Parker. Entonces, buscas tu propio camino. No intentes imitar al joven, sé tú misma. Tatara solo asintió. Bueno. ¿Alguna idea, chicas? Lo decía Yakumo mirando a sus compañeras, que negaron con la cabeza, mientras otras aún seguían pensando. Bueno. ¿Quién dijo que las palabras no son fuertes? Pueden descansar, ir a la cocina, nos vemos después. Lo decía Sparkle para reírse mientras se iba del lugar. Mientras los dioses del trueno hablaron entre ellos un rato para que se vayan del lugar para ir a la cocina, no querían estar donde los cuerpos especiales antidemonios. Fin del capítulo.